abuela enfrenta trauma doloroso y su hija, nieta y nuera viven un final impactante. El sol estaba a punto de ocultarse tras las montañas que rodeaban el tranquilo pueblo de Valle Esperanza. Clara, una mujer mayor de mirada profunda, se encontraba en su antigua casa, la misma donde había ido creciendo y perdiéndose entre recuerdos. El olor a café recién hecho llenaba el aire, pero había algo más, una inquietud, un peso. Algo pronto iba a cambiar. Laura, su hija, entró a la cocina con una expresión que era a la vez ansiosa y decidida. Ella había asumido la responsabilidad de llenar los vacíos que la ausencia de su madre había dejado, pero las grietas en su relación eran visibles. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó, intentando romper el silencio pesado como una manta. Clara sonrió débilmente, pero en sus ojos brillaba un destello de tristeza escondida. Una tristeza que Laura no entendía del todo, pero que la hacía sentir desconectada. En el cuarto contiguo, Sofía, la nieta de Clara, revisaba su celular, sumergida en un mundo digital que la desentonaba con la realidad palpable. La adolescencia la agobiaba. Buscaba su lugar en la vida, mientras luchaba con las sombras. Que su abuela y su madre parecían cardar. «¿Puede alguien poner un poco más de alegría en esta casa?», pensó Sofía, alzando los ojos y viendo a su madre y abuela en una conversación mansa que ocultaba tormentas. Entonces la puerta se abrió de golpe. Marta, la nuera de Clara, entró con un rostro que blanqueaba de angustia. «Lo siento mucho, Clara. Rocío ha fallecido», dijo. El aire temía por la noticia. Rocío había sido su amiga y la persona que había sido testigo de sus mayores alegrías y penas. Las palabras habían caído como un rayo en la habitación, desencadenando una tempestad de emociones dulces y amargas. A medida que la conversación se tornaba más tensa, Laura notó una pequeña porción de luz que se filtraba desde el desván. Decidió investigar, y al abrir la puerta chirriante, un aire polvoriento la envolvió. Entre cajas de recuerdos olvidados, un cuaderno descolorido llamó su atención. Laura pudo escuchar, aunque a lo lejos, los murmullos de su madre y abuela. La tensión era palpable, como un hilo que amenazaba con romperse. Se acercó y encontró una carta antigua. El papel, marcado con el tiempo, prometía verdades ocultas sobre su hermano perdido. Una conexión olvidada que podría sellar o romper el camino de su familia. El viento sopló fuerte afuera, como si el universo estuviera sosteniendo la respiración, esperando la revelación. Clara, Laura, Sofía y Marta se reunieron en el umbral del desván, mirándose entre sí con miradas llenas de preguntas y temores. ¿Deberían abrirla? ¿Qué secretos guardaba esa carta? Antes de que alguien pudiera responder, una sombra de duda cruzaba sus mentes. ¡Qué verdad! ¡Cuánto dolor estaba a punto de salir a la luz! Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el ambiente era palpable, como si el aire mismo contuviera secretos a punto de estallar.
Clara, Laura, Sofía y Marta se miraron en un silencio que resonaba. La puerta del desván chirrió al abrirse, y el polvo se levantó como un manto de años olvidados. Cada respiración parecía anticipar lo que estaba por venir. Laura sostenía la carta antigua con manos temblorosas. Sus ojos brillaban de curiosidad y miedo. «¿Qué hacemos?», murmuró, buscando apoyo en las miradas de las demás. Sofía, alarmada, sentía un nudo en el estómago. Un instinto la empujaba a retroceder. Pero Clara, con un gesto decidido, extendió su mano. «Déjala que hable», dijo, su voz apenas un susurro. El viento afuera aullaba, como si ya presintiera la tormenta que se avecinaba. Laura rompió el sello. El sonido del papel desgastado marcó el momento. En el instante en que comenzó a leer, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se ampliaron y su rostro se tornó gris. «No puede ser». Las palabras le hirieron. Clara y Marta se acercaron, sus corazones latiendo más rápido. Sofía se estremeció, queriendo aterrar su mirada en el suelo. Lucas no era solo mi hermano, era también hijo de Rocío. Laura finalmente musitó. La verdad se desató como un trueno. Clara se desplomó, sus manos temblorosas llevándose a la boca. Marta, incapaz de procesar, soltó un grito ahogado. «Eso no puede ser cierto». La habitación se llenó de ecos de incredulidad y horror. Laura se sintió mareada. La carta explicaba que Lucas, ese hermano que había perdido, en realidad era el hijo que Rocío había dado a Clara en adopción. La madre desolada había decidido callar el secreto, intentando protegerla de un dolor al que nunca pensó que enfrentarían. Las lágrimas de Clara cayeron sobre la carta, que en ese momento se convirtió en su carga. «Nunca quise que supieras. Nunca», murmuró. Sofía, confundida, no podía entender. «¿Por qué? ¿Por qué guardar este secreto?», preguntó. El miedo y la rabia hervían en su interior. A pesar del caos, todo lo que quería era conectar con esa historia, que ahora se desmoronaba. Porque la vida no se trataba de secretos, pero el compromiso de Rocío era con su hijo. «Nunca quise perderte». «A ti, Laura», Clara gritó, su voz resonando con una mezcla de dolor y desesperación. La atmósfera se tornó en un campo de batalla. Marta, aún en shock, sintió que su mundo se deshacía. «¿Acaso esto significa que tus verdaderos lazos son con ella?», gritó, el dolor dándole rienda suelta. «Tu dedicación todo este tiempo era inservible». La mirada de Clara se endureció. «No me hables así. Nunca quise que esto sucediera». Laura, entre lágrimas, dejó caer la carta al suelo. «Lo sabía», dijo, casi para sí misma. Todo tenía más sentido antes de conocer esta verdad. El aire se volvió denso, como si el cuarto se cerrara, conteniendo una batalla de emociones. Sofía, sintiéndose atrapada, dio un paso atrás. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz resonando en el silencio agobiado. Las palabras quedaron en el aire, cargadas de un peso insoportable. La verdad había destrozado la aparente armonía familiar. Ahora, cada una se encontraba frente a un abismo de dudas, de promesas no cumplidas y de la realidad de un vínculo roto. El viento aullaba afuera, indiferente al mundo que se desmoronaba dentro de esas cuatro paredes. ¿Podrían volver a ser una familia? ¿Quién era realmente su madre? De pronto, el amor y el odio se entrelazaban. Todo volvía a estar en juego. Rehenes del dolor esperaban una respuesta. La tensión en el aire era como un tambor retumbando. Clara, Laura, Sofía y Marta estaban atrapadas en un torbellino de emociones. El grito de Marta
aún resonaba en sus cabezas, y el silencio aplastante que siguió parecía gritar más que las palabras. Clara se tambaleó hacia la silla. Los colores del mundo se desvanecían, y sólo quedaba la pesadez de la verdad recién descubierta. Laura, de pie frente a ellas, temblaba al comprender lo que eso significaba. «Eso no puede ser cierto», susurró, en busca de una razón. Las entrañas de la carta aún temblaban en su mente. Lucas, mi hermano, el hijo de Rocío, había desatado una tormenta en su interior. Sofía observaba. Un nudo en la garganta la ahogaba. «Y se supone que éramos felices», pensó. Marta, con los ojos llenos de lágrimas, casi incapaz de mirar a Clara, gritó: «¿Y ahora qué? ¿Todo este tiempo fue una mentira?» Las palabras le dolían como puñales. Era el momento en que todo se rompía y sus sueños se desvanecían. Clara sintió un frío helado. En un instante, su familia se desmoronaba en piezas diminutas, irrecuperables. «No fui yo quien guardó el secreto», replicó, el dolor transformándose en rabia. En ese caótico tira y afloja de emociones se escuchó un ruido sordo desde el fondo de la casa. Era un golpe fuerte, algo que caía en el piso de arriba. Las 4 mujeres se congelaron, los corazones latiendo al unísono, como un tambor desesperado. «El desván está cerrado», se dijeron a sí mismas. ¿Qué estaba pasando? Sin pensarlo, Sofía se movió hacia la escalera. Cada paso resonaba. Clara la siguió, temiendo lo que podrían encontrar, pero sintiendo que debía estar ahí. Marta y Laura intercambiaron miradas confusas, incapaces de encajar la rabia con la incertidumbre. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, su voz temblorosa. Sofía llegó a la puerta del desván y la empujó. El chirrido la hizo estremecerse. La bruma del lugar las envolvió, y en un rincón allí estaba, una caja abierta. En la penumbra brillaba un destello de metal. Sofía avanzó. «¿Qué es?». La voz le salió como un susurro. Y entonces, en un giro inesperado, una fotografía apareció entre los objetos desordenados. Sofía la tomó y su rostro se palideció instantáneamente. «¡Mamá, ven a ver esto!», gritaron sus palabras. Clara se acercó y vio la imagen que le arrancó el aliento. Ella, joven abrazada a Rocío, sonreían ante la cámara. Pero detrás de ellas había un hombre que nunca había visto. Su mirada era intensa y familiar. «¿Quién es él?», murmuró. Laura se inclinó, anotando en su mente cada detalle del hombre. Las dudas comenzaron a manifestarse como un eco. Esto no tiene sentido», dijo. «¿Por qué esta imagen está aquí?». Se giró hacia su madre y Marta. La confusión se apoderaba de ellas. Fue en ese momento que el reloj de la sala comenzó a sonar, marcando las horas con un eco ominoso. Una sombra cruzó por la ventana justo cuando se oía un grito. «¡Laura!». La voz era un llanto desgarrador. Era alguien más, alguien ajeno, pero que traía con él un secreto devastador. Al girarse, Clara vio a un hombre en el jardín. La mirada del desconocido lo hacía todo. Contenía una revelación que podía desbaratarlo todo nuevamente. Clara sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «¿Quién? ¿Quién eres?», preguntó. Su voz un hilo de miedo. La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que no inspiraba confianza, y, como si el destino estuviera preparado para desatar nuevos demonios, el viento sopló fuerte, trayendo un aire helado que rompió el silencio.
La verdad estaba a punto de ser revelada, pero ¿quién pagaría el precio? La noche se convirtió en una sombra inquietante. La calma anterior se desvanecía y el futuro se llenaba de incertidumbres oscuras. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos aún escondía? Una pregunta quedaba simplemente en el aire, como un eco sin respuesta, mientras sus corazones dudaban, perdidos en los laberintos de la verdad. El rostro del desconocido, con una mirada intensa, parecía atravesar la distancia y entrar en el alma de Clara. ¿Quién eres? Su voz apenas fue un susurro, pero el temblor en sus manos era palpable. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa sincera. Era una mueca que provocaba más dudas que respuestas. «Vine para aclarar algunas cosas», dijo, su voz grave resonando en el aire tenso. Cada sílaba caía como un peso. Y Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. La sombra del jardín se alargaba, como si el mundo estuviera respirando con ansiedad. «Tú eres Clara, ¿verdad? La madre de Lucas». Laura se echó hacia atrás, temiendo lo peor. Sofía se abrazó a su abuela y Marta apretó los dientes, lista para saltar ante cualquier señal de peligro. «¿Qué sabes de Lucas?», gritó Laura, incapaz de ocultar su furia, el caos emocional aún bailando en su interior. No querían más sorpresas, no en este momento. El hombre se acercó paso a paso. Su presencia era inquietante. «Necesito que escuches. Tienes que saber la verdad sobre Lucas y sobre mí». Su tono se hizo sombrío, como si sus palabras estuvieran ancladas en una tormenta de secretos. «No solo era tu hermano, era parte de algo mucho más grande». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Clara resonó con un eco de desesperación, pero en su interior una chispa de desesperación empezaba a formarse. «Lucas», el hombre vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Lucas no murió solo. Su muerte estaba relacionada con algo que tuvo lugar mucho antes de que ustedes nacieran. ¿Recuerdas las historias que contaba Rocío sobre su familia? Hay cosas que aún no han salido a la luz. Otras personas están involucradas. Peligrosas». «¿Cómo sabes tanto?». Laura se adelantó. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «¿Quién eres tú?». «Soy el hijo de Rocío», el hombre aseguró, su voz firme. La revelación cayó como una bomba. Clara retrocedió, la incredulidad pintando su rostro. «No, eso es imposible», balbuceó. «Pero es cierto. Rocío tenía un pasado con secretos, cosas que nunca compartió. La relación entre Lucas y yo no terminó con su muerte. Existen vínculos que van más allá de lo que ustedes conocen». Sus ojos resonaban con tristeza, pero también con una provocativa intensidad. «Mientes. Eso no puede ser». Marta interrumpió, al borde de un ataque. «Eres un impostor. No puedes venir a quebrar nuestras vidas con tus mentiras». El hombre respiró hondo, claramente afectado por la intensidad de la situación. «No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí porque ustedes lo necesitan. La vida de Lucas no fue un accidente, y lo que van a descubrir solo será el principio». El viento se alzó, arrastrando hojas muertas como si todo el universo sostuviera la respiración. Sofía, paralizada, observaba entre el miedo y la fascinación. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Clara!». Era la voz de Rocío, resonando desde el fondo de la casa, como un eco. Del pasado. La voz de alguien que se creía perdida.
Clara sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Qué está pasando? El miedo la ahogaba. Rocío, no puede ser, susurró Laura, mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Era una ilusión? ¿O era su madre, finalmente regresando a enfrentar las sombras que había dejado atrás? Una risa nerviosa llenó el aire. La incertidumbre se convirtió en una mezcla de angustia y asombro. Ella también guardó secretos. Pero ahora todo saldrá a la luz, dijo el hombre, antes de que la puerta de la casa se abriera con un estruendo. Clara sintió una oleada de pánico. Los cimientos de su existencia estaban por tambalearse. Las luces parpadearon y el sonido de pasos resonó por todos lados. «¿Cómo está sucediendo?», murmuró Sofía, su voz casi perdida en el caos que comenzaba a desenredarse. «Preparen su corazón», finalizó el desconocido. Lo que estaba por venir, ella apenas podía imaginarlo. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Y qué verdad traía consigo? La oscuridad iba envolviendo la sala, mientras el aire cargado parecía estar listo para estallar. Un desenlace imposible acechaba en las sombras. El rostro del desconocido, con una mirada intensa, parecía atravesar la distancia y entrar en el alma de Clara. «¿Quién eres?». Su voz apenas fue un susurro, pero el temblor en sus manos era palpable. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa sincera. Era una mueca que provocaba más dudas que respuestas. «Vine para aclarar algunas cosas», dijo, su voz grave resonando en el aire tenso. Cada sílaba caía como un peso, y Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. La sombra del jardín se alargaba, como si el mundo estuviera respirando con ansiedad. «Tú eres Clara, ¿verdad? La madre de Lucas». Laura se echó hacia atrás, temiendo lo peor. Sofía se abrazó a su abuela, y Marta apretó los dientes, lista para saltar ante cualquier señal de peligro. «¿Qué sabes de Lucas?», gritó Laura, incapaz de ocultar su furia, el caos emocional aún bailando en su interior. No querían más sorpresas. No en este momento. El hombre se acercó paso a paso. Su presencia era inquietante. «Necesito que escuches. Tienes que saber la verdad sobre Lucas y sobre mí». Su tono se hizo sombrío. «¿Cómo?». Si sus palabras estuvieran ancladas en una tormenta de secretos. No solo era tu hermano, era parte de algo mucho más grande. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Clara resonó con un eco de desesperación, pero en su interior una chispa de desesperación empezaba a formarse. «Lucas», el hombre vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Lucas no murió solo. Su muerte estaba relacionada con algo que tuvo lugar mucho antes de que ustedes nacieran». «¿Recuerdas las historias que contaba Rocío sobre su familia? Hay cosas que aún no han salido a la luz. Otras personas están involucradas, peligrosas». «¿Cómo sabes tanto?». Laura se adelantó. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «¿Quién eres tú?». «Soy el hijo de Rocío», el hombre aseguró, su voz firme. La inmolación cayó como una bomba. Clara retrocedió, la incredulidad pintando su rostro. «No, eso es imposible», balbuceó. «Pero es cierto. Rocío tenía un pasado con secretos, cosas que nunca compartió. La relación entre Lucas y yo no terminó con su muerte. Existen vínculos que van más allá de lo que ustedes conocen». Sus ojos resonaban con tristeza, pero también con una provocativa intensidad. «Mientes. Eso no puede ser», Marta interrumpió.
al borde de un ataque. Eres un impostor. No puedes venir a quebrar nuestras vidas. Solo será el principio. El viento se alzó, arrastrando hojas muertas, como si todo el universo sostuviera la respiración. Sofía, paralizada, observaba entre el miedo y la fascinación. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Clara! Era la voz de Rocío, resonando desde el fondo de la casa, como un eco del pasado. La voz de alguien que se creía perdida. Clara sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Qué está pasando? El miedo la ahogaba. Rocío. No puede ser, susurró Laura, mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Era una ilusión o era su madre, finalmente regresando a enfrentar las sombras que había dejado atrás? Una risa nerviosa llenó el aire. La incertidumbre se convirtió en una mezcla de angustia y asombro. Ella también guardó secretos, pero ahora todo saldrá a la luz, dijo el hombre, antes de que la puerta de la casa se abriera con un estruendo. Clara sintió una oleada de pánico. Los cimientos de su existencia estaban por tambalearse. Las luces parpadearon y el sonido de pasos resonó por todos lados. ¿Qué está sucediendo?, murmuró Sofía, su voz casi perdida en el caos que comenzaba a desenredarse. Preparen su corazón, finalizó el desconocido. Lo que estaba por venir. Ella apenas podía imaginarlo. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Y qué verdad traía consigo? La oscuridad iba envolviendo la sala, mientras el aire cargado parecía estar listo para estallar. Y de repente, un estruendo conmovedor resonó desde la entrada de la casa. La puerta se abrió. De golpe, y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Vestían chaquetas de cuero y el aliento de peligro se sentía en el aire. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la cara, avanzó con determinación y, sin dudar, empujó al desconocido contra la pared. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó, su voz dura, llena de amenaza. Clara sintió que el tiempo se detenía. Te advertí que no volvieras. El hombre desconocido se debatía entre la sorpresa y la indignación. Estás equivocado. Esto no tiene que ser así, suplicó, mientras trataba de liberarse del agarre del otro. El caos se desató. Todos comenzaron a gritar al mismo tiempo, y los corazones latían a 1000 por hora. Sofía, en el rincón, sentía la necesidad de escapar. De repente la atmósfera se convirtió en un volcán a punto de erupcionar. El hombre de la cicatriz lanzó un golpe que terminó golpeando al desconocido en la cara, haciendo estallar un grito ahogado de Clara. ¡Basta!, ella exclamó. ¿Qué está pasando aquí? Las miradas se cruzaron y la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El desconocido, ahora con los ojos llenos de furia y desesperación, se giró hacia Clara y Laura. Todo lo que creían saber sobre su familia está a punto de cambiar. La revelación se flotaba en el aire, como un gris oscuro cubriendo la luz. Esa frase resonó en sus mentes, haciéndolas cuestionar todo lo que conocían. Detrás de esos hombres, Clara vio un flash, una sombra familiar, como un eco del pasado, la figura de una mujer con el cabello rizado, un rostro que había creído perdido en las brumas del tiempo. Era Rocío, presentándose de manera fresca desde el olvido. Clara sintió que el mundo se le venía abajo. «¡Mamá!», gritó, pero las palabras se perdieron en la confusión. Mientras los hombres mantenían la amenaza, la verdad y el dolor se entrelazaron en ese instante. Todo estaba por revelarse,
Y el precio de esos secretos sería más alto de lo que jamás habrían imaginado. ¿Sabías de esto?, preguntó Laura, mirando a su madre, que parecía confundida y aterrada. Pero antes que cualquier respuesta pudiera salir, un estruendo más fuerte hizo temblar las ventanas de la casa. Y la luz se apagó completamente. La oscuridad cerró el espacio y los murmullos se convirtieron en un clamor ensordecedor. En ese momento, todo se detuvo, y un grito lleno de pavor atravesó la habitación, una voz que nunca esperaron escuchar. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de sus corazones. ¿Quién era esa mujer de pie entre la penumbra? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y las respuestas estaban más allá de su alcance. Los gritos llenaban la habitación. Clara, Laura, Sofía y Marta estaban paralizadas mientras los hombres de piel dura continuaban abrumando al desconocido. «Déjalo», gritó Clara, pero su voz se hundía en el bullicio. El eco de la confusión se mezclaba con el miedo, con la incertidumbre. «Detente ya», vociferó Marta, retrocediendo lentamente hacia Laura. La habitación se oscurecía. Las sombras se alargaban con la luz titilante de las lámparas que parpadeaban. El desconocido se defendía, su rostro herido, pero firme. «No soy tu enemigo», clamó, mirando al hombre de la cicatriz con una feroz determinación. Y entonces, en un instante, todo se detuvo. Un nuevo grito cortó el aire. Esta vez, un grito que todos reconocieron. «¡Mamá!». La voz de Rocío reverberó en las paredes, escalofriante y desesperada. Clara sintió que el suelo temblaba. «No puede ser, no puede ser», murmuró. Se apagaron completamente, y un profundo silencio envolvió el lugar. Nadie sabía dónde estaba Rocío. El desconocido miró a Clara con una intensidad que hacía temblar a la mujer. «Ella está aquí. Tiene que explicarte». Pero antes de que pudiera continuar, otra figura emergió de la penumbra. Era Rocío. Su presencia llenó la habitación como un viento gélido. Clara parpadeó. «¿Eres tú?». La voz de su madre estaba llena de una mezcla de alegría y terror. Todo lo que Clara había creído, cada recuerdo, cada secreto, estaban a punto de desmoronarse. Rocío dio un paso adelante, su mirada entre la pena y la determinación. «Tienes que escucharme, Clara. He estado oculta, pero hay cosas que no puedo seguir guardando». La tensión era palpable. Laura y Sofía intercambiaron miradas, sin saber si celebrar su regreso o temerle. «¿Por qué?», Clara comenzó. Pero el hombre de la cicatriz la interrumpió, avanzando hacia Rocío con una intensidad feroz. «¿Por qué ahora? ¿Por qué has vuelto para traer más problemas?». «Porque es tiempo de enfrentar la verdad. El secreto ha estado demasiado tiempo enterrado», respondió Rocío, su voz resonando con un eco de autoridad. «No solo perdí a Lucas, perdí la noción de lo que es la familia, pero este es nuestro momento». Fue entonces que el aire cambió. Con un grito desgarrador, un sonido salía de la cocina. «¡Ayuda!». Una voz conocida, familiar y desgarradora. Era la voz de la hermana de Rafaela, la asesora legal que había estado involucrada en el legado familiar. «Por favor, ayuda. No puedo más». Todos se congelaron. El hombre de la cicatriz se volvió hacia la cocina, su rostro transformándose en una mezcla de preocupación y rabia. «¿Qué? ¿Quién está ahí?». Clara sintió que el mundo giraba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?». Su voz temblaba. El desconocido, aún en el suelo, se irguió rápidamente, un brillo desesperado en sus ojos. «Es la verdad la que hemos enterrado por años»,
La familia de Lucas, de Rocío, está en grave peligro. Sofía, tapa de sorpresa, recorrió la sala, buscando respuestas. «Esto no es posible», chilló. «Todo era tan simple antes». Pero el caos estaba tomando forma, y el aire se llenaba de presagios. La revelación que estaban a punto de conocer podría romperlo todo, o unirlos de la manera más inesperada. «Escuchen con atención», dijo Rocío, su voz firme y llena de emoción contenida. «El hombre que está aquí no es un enemigo. Es un vínculo que une a todos. Es parte de una solución que no esperábamos». Todo lo que conocían empezaba a desmoronarse. Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo puedes afirmar eso? ¿Cómo se supone que podemos confiarte después de todo?» «¿Por qué?» Y en ese instante, como en una película, la ventana se rompió con un estallido ensordecedor. Un humano encapuchado apareció, lanzando un objeto brillante. El tiempo se detuvo, mientras todos miraban horrorizados. «¡Al suelo!», gritó el hombre de la cicatriz, mientras un destello iluminaba la sala. Y en ese momento, todo cambió. La realidad como la conocían ya no existía. Una lluvia de secretos y conexiones olvidadas se avecinaba, y el futuro era incierto. ¿Sobrevivirían a la tormenta que comenzaba a desatarse? El rostro del desconocido, con una mirada intensa, parecía atravesarla. Distancia y entrar en el alma de Clara. «¿Quién eres?». Su voz apenas fue un susurro, pero justo cuando el hombre iba a responder, un estallido de ruido rompió la tensión. La ventana se quebró con un sonido ensordecedor, y luego una explosión sacudió la casa. Todo se oscureció. Clara se cubrió la cabeza, sintiendo el viento helado de afuera. Al abrir los ojos, el caos reinaba. Gritos, sombras corriendo y trozos de cristal esparcidos por el suelo. «Todo el mundo al suelo», gritó el hombre de la cicatriz, mientras empujaba a Rocío detrás de él, cubriéndola como si fuera su escudo. Laura, Sofía y Marta gritaban en shock, el pánico devorando el aire. Nadie sabía a qué recurrir. Todo había pasado de ser una revelación a un verdadero desastre en un instante. Alguien apareció entre las sombras, una figura encapuchada que emergió de la oscuridad. Con un movimiento rápido, tiró una bengala al suelo. La luz iluminó la habitación por un segundo, revelando caras de asombro y terror. «Nadie se mueve», ordenó la figura, firmemente. Clara sintió que su corazón se paraba. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. El miedo la ahogaba, y su voz apenas salió. «Soy el que viene a cobrar», respondió. «¿Qué, el último?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Tu hermano, Lucas, no fue el único», continuó el enmascarado. «Tu madre y yo teníamos un trato. Rocío sabe de qué hablo». El aire se volvió helado. Clara sintió que se le caía el mundo. «¿Qué tratos?». Su voz temblaba, llena de confusión. «Un juego de poder», dijo el desconocido, con una expresión que parecía burlona. «Los secretos de su familia no solo involucran a Rocío. Hay una razón por la que Lucas nunca volvió a casa, y esa razón está aquí, en esta habitación». El hombre de la cicatriz frunció el ceño, nervioso. «No digas más», murmuró, advirtiendo al enmascarado. Pero éste siguió sin inmutarse. «Lucas nunca murió accidentalmente. Fue sacrificado. Tu familia le debe a alguien grande, algo que están a punto de perder». Sofía sintió que el estómago se le retorcía.
El caos se había transformado en un discurso aterrador. ¿Sacrificado? Repetía, como si las palabras no tuvieran sentido. Sí, y ahora es cuestión de tiempo. Si no cumplen con el trato, pagarán con sangre. Su sangre, el encapuchado se inclinó hacia adelante, acercándose más. Sus ojos brillaban como dos brasas en la oscuridad. Las emociones de Clara estallaron. No puedes hacer esto. No puedes amenazarnos así. Inténtalo, el enmascarado dijo, girándose hacia la puerta. No tienen mucho tiempo antes de que las consecuencias lleguen. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era otro hombre, alguien que llevaban tiempo esperando. «¡No! ¡Espera!», gritó. Era un rostro familiar, un amigo de la familia, alguien que había estado ausente durante años, pero que ahora parecía atrapado en el drama. Esta nueva presencia creó más dudas. «¡Clara! ¡Laura, no dejéis que te manejen!», gritó, su voz temblorosa. «La verdad es peor de lo que piensan. ¡No corran!». Mientras todos miraban en pánico, la habitación de nuevo se llenó de sombras que creaban confusión. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué verdad?», preguntó. Su voz, un hilo de desesperación entre la rabia y la confusión. Nadie sabía qué esperar. La situación se tornaba más oscura, cada nueva revelación abriendo un camino a más preguntas. ¿Qué secretos guardaba realmente su familia? ¿Quiénes eran en realidad? La atmósfera se impregnaba de una opresión aterradora. Todo lo que conocían había cambiado en segundos, y en el fondo, Clara solo deseaba volver a esos días de calma, cuando las mayores preocupaciones eran los recuerdos de Lucas, no este torrente de oscuridad que parecía estar muy lejos de desaparecer. De repente, todo volvía a estar en juego, y la única pregunta que resonaba era: ¿qué harían ahora? El silencio se había apoderado de la habitación, un silencio que pesaba como una losa. Clara, Laura, Sofía y Marta miraban al hombre encapuchado, y su corazón latía desbocado. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, pero su voz no era más que un hilo de susurro. Justo entonces, la figura encapuchada retrocedió, y como una tormenta, una explosión de ruido se había desatado. La puerta se abrió de golpe, y otro hombre, con una mirada frenética, entró gritando: «¡No los dejes aquí! Él está detrás de ustedes». El rostro de todos fue de puro horror. «¿Quién está detrás de nosotros?», gritó Laura, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sofía se aferró a su abuela, mientras el hombre de la cicatriz miraba entre la confusión. La tensión estaba por explotar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Un ruido sordo resonó en la habitación. Algo pesado golpeó el suelo. Todos se giraron a mirar, pero el encapuchado fue más rápido. Con un movimiento rápido, desenfundó un arma que brilló con un destello en la penumbra. El aire se volvió helado. «¡No!», Clara gritó, su voz llena de pánico. «¡Basta de violencia!». Pero el enmascarado solo sonrió, disfrutando de la confusión, de la desesperación. «La única forma de salir de aquí es enfrentando la verdad», dijo, su voz grave resonando. Fue entonces que la figura que había entrado, el amigo de la familia, dio un paso hacia adelante. «Debes escucharme, todos. La vida de Lucas no fue un accidente», dijo con voz temblorosa. «Fue parte de una conspiración, algo que Rocío intentó proteger». Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resolución. Clara sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué le sucedió a mi hijo?». El hombre tosió, buscando las palabras adecuadas. «Ellos, los que vienen detrás de mí,
están relacionados. Siempre lo han estado. Y Lucas no está perdido. Está. La afirmación se quedó en el aire, pesada y cargada de tristeza. En ese momento, el hombre encapuchado se interpuso, interrumpiendo. ¡Silencio! Su voz era un rugido. No hay más tiempo. Solo hay un camino. El amigo de la familia se revolvió, confundido, y de repente un estallido de luz iluminó la sala. ¡Detrás de ti! Gritó, pero ya era demasiado tarde. El encapuchado había apretado el gatillo, y el sonido de un disparo resonó como un trueno. Todo se volvió un caos. La luz del flash reveló lo que nadie esperaba ver. El hombre caía al suelo, y a su lado estaba Lucas, con su rostro marcado por una cicatriz profunda y la mirada cansada. Se levantó lentamente del suelo. ¿Qué? Murmuró Laura, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Lucas había estado allí, oculto todo el tiempo. Su aparición era un shock que cortaba la respiración, un rompecabezas que de repente comenzaba a tener sentido. Siempre estuve aquí, protegiéndolos, dijo Lucas, su voz firme. El verdadero enemigo no era quien ustedes pensaban. Es tiempo de que sepan la verdad que estuvo oculta. Clara dio un paso atrás, confusa, mientras la otra figura encapuchada se movía entre las sombras. Este juego apenas comienza, dijo, riéndose entre dientes. Un giro inesperado que transformó todo. Sofía, atónita, no podía entender. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué te escondiste? La desesperación invadía sus palabras. La tensión era ahora insoportable. Lucas miró a su madre, a su hermana y a su abuela. ¿Por qué? Debía desmantelar todo esto. Debo hacerlo por ustedes, por la familia. Vengo a decirles que el peligro no ha desaparecido. El encapuchado sonrió una vez más, mirando a todos con burla. Aún hay más secretos, y están a punto de salir. La verdad puede cambiarlo todo. Tal vez incluso a ustedes. Al mismo tiempo, la ventana se rompió nuevamente, y se escuchó un estruendo que sacudió la casa. La oscuridad se cerró aún más, y todos sintieron la esencia del peligro que acechaba. La revelación de Lucas lanzaba al grupo a un abismo lleno de preguntas sin respuesta. ¿En qué estamos metidos?, exclamó Clara, sintiendo la presión en su pecho. La verdad estaba a punto de desnudarse, y lo que vendría después podía superarlos. La incertidumbre llenaba el aire, como una tormenta que amenazaba con estallar. ¿Qué nuevo giro les esperaba? ¿Era Lucas un salvador o un nuevo peligro en sus vidas? La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Lucas resonaban en el aire como ecos que aún necesitaban ser comprendidos. Clara, con los ojos húmedos de confusión y miedo, buscaba respuestas en el rostro de su hijo. ¿Qué quieres decir con que el peligro no ha desaparecido?, preguntó, su voz temblorosa. Quiero decir que lo que está por venir es aún más oscuro de lo que imaginan, respondió Lucas con una mirada grave. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más había ocultado Rocío? La sombra del encapuchado se alargaba sobre ellos. Las luces temblaban y todo parecía apuntar a un caos inminente. Justo entonces, un grito desgarrador resonó desde la cocina. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Era una voz familiar, pero Clara no pudo identificarla. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién es?, gritó, moviéndose hacia la entrada. El encapuchado giró rápidamente hacia la dirección del sonido, como un depredador olfateando su presa. Esto es un aviso.
Su voz era fría y calculadora. Si no entienden el juego, sufrirán las consecuencias. En ese momento, una figura apareció Otis, asomándose entre las sombras. Era David, un viejo amigo de la familia, con una expresión de terror en su rostro. «Clara, tienes que salir. Tienen a Rocío». El impacto de esas palabras golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. «¿Qué? Dime que no», exclamó, su voz quebrándose. La confusión se convirtió en pánico. Lucas se movió hacia adelante, pero el encapuchado levantó su arma, listo para disparar. Nadie se mueve. Si ella sale herida, todos pagarán el precio. La situación era insostenible. El ambiente estaba cargado de electricidad y el aire se sentía pesado. «Tienes que dejarla ir», gritó Lucas, en un intento por desescalar la situación. «Ella no tiene nada que ver con esto». «Pero sí está involucrada, Lucas», respondió el encapuchado, con una sonrisa sorda. «Ella es la clave para entender el pasado y el futuro de esta familia». Una sombra de duda pasó por el rostro de Clara. ¿Qué quería decir con eso? Era como si cada palabra lanzada por el encapuchado dejara cicatrices. La verdad era un arma en ese momento, y todos ya estaban heridos. David embistió hacia adelante. «¡No! Rocío debe contar su verdad. Lo que ha ocultado podría salvarlas». En su voz había una desesperación que resonaba. «¿Salvarnos de qué?», murmuró Sofía con su voz temblorosa. Ella estaba al borde de las lágrimas, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo puede eso salvarnos? Lo que está en juego aquí es más grande de lo que imaginan. No solo se trata de Lucas o de Rocío, sino de todos nosotros. Y si no actuamos ahora, perderemos lo que más amamos», dijo el encapuchado, mientras el ambiente se tornaba aún más tenso. Y fue entonces que la puerta de la casa se abrió de golpe. El viento arrastró una ráfaga helada que apagó las luces durante un segundo. En ese breve instante de oscuridad y silencio, Clara sintió un cambio. Un escalofrío la atravesó. Aquel lugar ya no era seguro. Cuando la luz regresó, otra figura apareció en el umbral. Era una mujer con el cabello desordenado y una mirada de desesperación. «¡Mamá!», gritó, y Clara sintió que le caía el mundo encima. Era Valeria, su hermana, a quien no había visto en años. «Valeria, ¿qué haces aquí?». Clara no podía creer lo que estaba viendo. El corazón le latía con fuerza, como si cada latido pudiera desmoronar su mundo. «Clara, debo explicarte. Se trata de Rocío». Valeria comenzó, pero el enmascarado la interrumpió. «No puedes entrar aquí», le dijo, su voz amenazante. Y en un abrir y cerrar de ojos, la situación estalló. Valeria se lanzó hacia adelante, y en ese mismo momento, el encapuchado disparó. Un sonido sordo reverberó en la sala, y Clara sintió que la sangre se le helaba. «¡No!», gritó, pero el tiempo pareció detenerse. El impacto fue devastador. Valeria cayó al suelo, y el silencio se adueñó de la habitación. Clara sintió que el aire le faltaba. El corazón le latía con mucha fuerza, y lágrimas de horror brotaron de sus ojos. «¡No!». La desesperación la invadió. Lucas se abalanzó hacia su hermana. «¡Valeria!». La mirada de Lucas era pura angustia. Aquella situación había tomado un giro completamente inesperado, y todos los secretos que habían permanecido ocultos resurgían como demonios en la oscuridad. Las palabras de Valeria quedaron colgadas en el aire. Lo que sea que iba a revelar, ahora se había convertido en un eco doloroso. Una verdad que había quedado atrapada entre balas y gritos.
¿Qué hemos hecho?, se preguntó Clara, mientras el caos se cernía en torno a ella. La revelación de Valeria y la llegada de ella alteraron completamente las relaciones familiares. Palabras sin expresar, secretos enterrados y un profundo océano de dolor amenazaban con ahogarlos a todos. Pero la pregunta más grande quedó en el aire. ¿Quién sería el próximo en caer? El futuro era incierto y aterrador. La sala se había convertido en un campo de batalla, y ahora todo lo que Clara conocía estaba en juego. La pregunta era, ¿podrían salir de esta situación con vida? ¿O los secretos finalmente los consumirían a todos? La tensión se sentía como un auto que iba a estrellarse en un instante, y nadie sabía si habría alguna manera de evitarlo. El silencio fue roto por el llanto desgarrador de Clara. Valeria yacía en el suelo, pálida y sin aliento. Lucas, con el rostro desencajado por la desesperación, se agachó junto a ella, sus manos temblorosas, intentando reanimarla. «Valeria, por favor, no», gritó, su voz traspasada por un dolor que retumbó en las paredes de la casa. Clara sintió que el mundo se le desvanecía. El encapuchado observaba la escena, disfrutando del caos. Esto es solo el principio. Sabía que el secreto de la familia vendría a la luz, pero nunca imaginé que sería tan sangriento, pronunció, su tono burlón resonando en el aire tenso. Marta, atrapada entre el horror y la rabia, se lanzó hacia él, furiosa. «Basta, deja de jugar con nuestras vidas». Pero el encapuchado reculó con una sonrisa sardónica. «No soy el verdadero enemigo, Marta. Solo soy un mensajero. El verdadero peligro está aún por llegar». El rostro de Clara palideció aún más. «¿Qué significa eso?», demandó, sintiendo que el suelo se movía. Lucas, incapaz de contenerse, miró a su madre con un fuego en los ojos. «Clara, tenemos que salir de aquí». Valeria respiró entrecortadamente. «Lucas, me duele», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no regresaste antes?». Lucas, en shock, intentó abrazarla, pero ella seguía perdiendo color. Clara se acercó, dejando que las lágrimas fluyeran. «Valeria, por favor, aguanta». La habitación parecía girar, atrapando a cada uno en un torbellino de emociones. «No hay tiempo», gritó el amigo de la familia, desesperado. «Rocío puede estar en peligro». Ese nombre, en la atmósfera tensa, reverberó como un eco de tormenta. «Necesitamos unirnos para enfrentar esta amenaza», dijo el hombre de la cicatriz, escaneando el lugar. «Si alguien más se une a nosotros, el caos será irreversible». Sofía, con los ojos llenos de miedo, supo que debía actuar. «Mamá, Valeria, vamos, tenemos que salir». En ese instante, el encapuchado se volvió hacia ella, su mirada implacable. «No podrás escapar tan fácilmente. Los secretos de tu familia están atados a este lugar». Y de pronto, una risa retumbó, fuerte y malévola. Las luces comenzaron a parpadear antes de apagarse nuevamente. «No podemos quedarnos aquí», gritó Marta, buscando una forma de ayudar. «Clara, toma a Sofía. ¡Vamos!». La puerta estalló y el caos se hizo aún más evidente. La figura de Rocío apareció de la nada, ojos ardientes como si regresara de un abismo. «Clara, Valeria», su voz era un grito de esperanza y angustia. El encapuchado se de más sonidos de lo que creen. Clara sintió algo despertar en su interior. La verdad había estado ahí, nublada entre lágrimas y miedo. «Siempre hay una manera»,
exclamó Lucas, mirando a su madre y hermana. No dejaremos que esta locura nos destruya. Este es nuestro momento para luchar. Las palabras vibraron en el aire, anudando la determinación de todos. El encapuchado, encontrándose acorralado, retrocedió. Su expresión cambió de burla a pánico. No pueden hacer esto. No pueden enfrentar la oscuridad. Pero Clara, con una valentía renovada, replicó: la oscuridad no nos define. Haremos frente a nuestros miedos, a los secretos que nos han separado. Y, enfrentando al enemigo con una resolución colectiva, Clara sintió un alivio súbito. Las luces comenzaron a titilar, y al conectar sus manos, una energía nueva fluyó entre ellos. Un haz de luz surgió, envolviéndolos. Ahora, rugió Lucas, mientras la verdad se desenrollaba como un viejo mapa revelando la ruta a seguir. En un último intento, el encapuchado gritó, pero fue devorado por una ola de luz. El caos se disipó. Valeria, recuperando fuerza, se levantó. «Estamos juntos. No dejaremos que nos separen». Clara tomó un respiro profundo. Habían sobrevivido a la tormenta, al horror. Con los brazos entrelazados, sintieron el peso de los secretos levantarse de sus corazones. La esperanza renació, una luz que se expandía en el aire. Mientras se aferraban a esa nueva realidad, Clara miró a cada uno en la sala. Esta vez lo enfrentaremos juntos, como familia. El futuro era incierto, pero sabían que, unidos, cada sombra perdería poder. Habían luchado contra su pasado y ahora eran libres. La vida comenzaba de nuevo. ¡Hey! Antes de dejar esta historia y volver a tu día a día, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero conocer tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble final. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.